Ok, estamos en vivo y en directo desde distintas partes, ya que nos encontramos 3 personas reunidas. Luis Lisboa desde Uruguay, en representación de la Iglesia Católica, y mi contraparte en este debate, desde Chile, Paola Orellana, que estará moderando este interesante debate, y un servidor, Omar García, administrador de este canal, Debate Bíblico, Enseñanzas Cristianas y más. Voy a concederle a la hermana Paola el control de la moderación y que ella se encargue en adelante de administrar los tiempos y todo lo que compete a la moderación. Adelante, hermana Paola. Ok, muy buenas noches a todos, Dios les bendiga. Como ya ha dicho el hermano Omar García, soy de la tierra de Chile, soy Paola Orellana, y tengo el gusto y el placer de moderar este debate cuyo título lleva ¿Cómo es justificado el pecador? Desde el ala evangélica protestante tenemos al apologista Omar García y desde el ala católica romana tenemos al apologista Luis Lisboa. De acuerdo al formato que me han entregado, les corresponde un tiempo de 2 minutos para presentarse, 20 minutos de argumentar su postura frente al tema, 15 minutos para refutar la postura contraria, para finalizar con una pregunta que le corresponderá a cada participante, debiendo desarrollarla en 2 minutos, contestarla en 3 minutos y contrarresponder en 2 minutos. Una vez terminado este debate, tendrán un tiempo de 2 minutos para despedirse, agradecer como ustedes juzguen conveniente. Como sé que estoy frente a 2 caballeros que no necesitan esta advertencia, que se van a presentar el mayor respeto posible, simplemente por efectos de formalidad les pido que no haya ataques de ningún tipo, no haya ofensa, no hayan burlas, y lo mismo le pido a la audiencia presente en el chat, que le manifiesten el mayor respeto a los debatientes. Como ya le he dicho al hermano Omar, al hermano Luis, voy a mantener mi cámara apagada durante el desarrollo de este debate y simplemente la voy a prender para avisarles que les quedan 2 minutos para finalizar. Pues bien, vamos a la cancha. Le pido al hermano Omar García que por favor se presente. Adelante. Muchísimas gracias, hermana Paola. Estamos estrenándola, Luis y un servidor, ya que está moderando por primera vez un debate y qué privilegio que sea el nuestro. Saludos a toda la audiencia, saludos al hermano Juan Peña, predicador expositivo, que también está comentando que va a compartir el debate. Todo el que quiera compartir el debate lo puede hacer perfectamente, siempre y cuando no se edite el video, el título, ninguna parte del contenido. Así que no hay ningún problema. Bendiciones a Luis hasta Uruguay. Este debate debió de celebrarse hace unas semanas, pero tuvimos algunas complicaciones los dos. Lo importante que estamos acá para presentar defensa de nuestra fe de una manera alturada, de una manera respetuosa, de una manera contundente, y digo contundente, por supuesto, desde la Biblia, desde la argumentación, desde el discurso, pero nunca desde la descalificación de ninguna de las dos partes. Y para ello también está la moderadora que se encargará de imponer orden. Quiero hacerme eco de las palabras de la hermana sobre evitar, en cuanto a los debates que muchas veces se generan en el chat, evitar los ad hominem, tanto entre los que están comentando entre ellos mismos, como hacer ataques tanto a un servidor como a Luis Lisboa. Hay que respetar la fe de cada uno, la fe católica, y a los católicos como tales, y lo mismo respecto a los que no somos católicos. Entonces yo pido, si por ahí anda algún moderador, o si la hermana misma, la hermana Paola, que es moderadora de este canal, puede eliminar algún comentario fuera de lugar o con palabras inapropiadas, pues que no tenga ningún reparo. Gracias a todos, y que este debate, más que para ver quién sabe más o quién gana y quién pierde,
sea para la gloria y honra del Señor. Me despido saludando a Gibran, que por ahí estaba. Bendiciones, Gibran, de Testudo. Dios te bendiga y te guarde. Muy bien. Gracias, Omar García. Por favor, Luis Lisboa, si está listo, preséntese, por favor. Ok, bueno, muchas gracias. La verdad que para mí es un privilegio poder estar entre estas personas que me acompañan, personas que considero educadas y también bien formadas, por supuesto. Para mí es un gusto y un placer. No me dedico en realidad a hacer debates, pero no tengo problema en hacer una excepción y hacer algún que otro debate. El hermano Omar me invitó, aquí estoy presente para presentar la postura católica. Y bueno, siempre con respeto, con el respeto que se merecen los hermanos, el hermano Omar y todos los protestantes que se verán representados por mi hermano Omar García. Y por otra parte, espero poder representar adecuadamente a mis hermanos católicos con la exposición de la postura que nos concierne hoy, ¿ok? Bueno, bendiciones y espero que puedan compartir el debate y, como decía Omar, aprender, ¿no? Más allá de las posturas que tengan, más allá de las diferencias, que puedan aprovechar este debate en pos del crecimiento, podemos decir que intelectual. Ok, muchas gracias, Luis. Deme un segundito para poner el tiempo. Ok. Bueno, cuando me digas, Omar García, si está listo, podemos. Ok, sí, estoy listo. Deme solo un momentito. Yo aviso. Ok, empiezo ya mismo. Bendiciones nuevamente a todos. Saludo a una de las chicharitas que anda ahí de Testudo. Abrazos fraternos. ¿Cómo es declarado justo el pecador ante un Dios infinitamente santo? ¿Acaso por medio de la fe o de la fe más las obras? Como supongo que Luis estará de acuerdo conmigo en que la causa eficiente de la salvación es la gracia de Dios, nuestra verdadera discrepancia estriba en, y nuestro debate girará en torno al medio o causa instrumental de la misma. Por mi parte, sostengo sin la menor vacilación que el pecador es justificado solamente por la fe en la persona y obra de Cristo Jesús, y es lo que voy a probar en este debate. Ahora bien, quiero realizar algunas precisiones antes de entrar en materia y presentar mis argumentos del por qué sostengo con vehemencia la salvación o la justificación solamente por la fe. Quiero precisar algunas cosas que me parecen importantes. Número uno, recordar que este debate no trata sobre la causa eficiente. Yo creo que Luis y yo concordamos en que la salvación es por gracia, solamente por gracia y no por obras, que sería esta última la perspectiva pelagiana que ya ha sido condenada incluso por la misma Iglesia Católica. Así que no se trata de la causa eficiente, sino del instrumento, el medio, por medio de qué somos justificados. ¿Acaso por medio de la fe sola, como sostengo yo, o por medio de la fe más las obras, o la fe y las obras, como seguramente sostiene Luis? Pues eso es lo que vamos a probar de una parte y de la otra. Por otro lado, quiero enfatizar de que estaré utilizando los términos salvación y justificación de manera intercambiable, aunque teológicamente no es lo mismo. La salvación abarca la justificación. La salvación compete a los tres tiempos gramaticales: salvación pasada con la justificación, salvación presente con la santificación y salvación futura o escatológica con la glorificación. Pero en ciertos pasajes también de las Escrituras
el término salvación y justificación, o los términos salvación y justificación, se usan de manera permutable. Por lo tanto, voy a utilizar la palabra salvación como equivalente a justificación. Digo esto para que luego no se me acuse de no saber delimitar bien los términos. De todos modos, no hay un justificado que no sea salvo y un salvo que no haya sido antes justificado. En tercer lugar, decir que estamos tratando sobre la salvación inicial, no cómo el hombre preserva su salvación o cómo el creyente preserva su justificación. No trata sobre eso nuestro debate, sino cómo se obtiene, cómo se le imputa al pecador la justicia de Cristo. Es decir, tiene que ver con la salvación inicial. Finalmente, todas las citas que estaré presentando están tomadas de la Biblia de Jerusalén, Biblia de Jerusalén, nueva edición totalmente revisada, como lo pueden ver. Así que estaré citando de una Biblia católica, de la más prestigiosa, por cierto. A continuación voy a presentar la definición de justificación. No lo haré con mis propias palabras para que no se me acuse de estar innovando ni nada por el estilo, y lo voy a hacer del Catecismo Menor de Westminster, en la pregunta número 33, que dice: ¿qué es la justificación? La respuesta es la siguiente: la justificación es un acto de la libre gracia de Dios, por el cual Él, o sea, Dios, perdona todos nuestros pecados y nos acepta como justos delante de Él. Mas esto solamente en virtud de la justicia de Cristo, la cual nos es imputada y que recibimos por la fe únicamente. Y luego hay una serie de citas bíblicas que no es necesario en este momento mencionar. Así que ahora sí entro en materia. Voy a presentar 3 argumentos contundentes de por qué la salvación es por gracia por medio de la sola fe. En primer lugar, mi primer argumento es que la Biblia enseña, escúchese bien, explícitamente que el pecador es justificado por la fe en Jesucristo. Repito, la Biblia enseña explícitamente que el pecador es justificado por la fe en Jesucristo. Y voy a citar abundantes pasajes bíblicos para que esta verdad quede lo suficientemente probada. Empiezo citando Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versos 38 y 39, que dice: sea pues bien sabido, varones hermanos, que por medio de este, o sea, de Jesucristo, os es anunciado la liberación de los pecados, de todas las cosas que no pudisteis ser justificados por la ley de Moisés. Verso 39, gracias a este es justificado todo aquel que cree, no que cree y obra a la vez, sino que crees solamente por fe. En Romanos capítulo 3, versos 22, 26, 28 y 30, en ese orden respectivo, dice San Pablo lo siguiente, verso 22, la justicia de Dios mediante la fe en Jesucristo para todos los que creen. Verso 26, para la demostración de su justicia en el tiempo presente, para ser justo, cuando declara justo, o sea, cuando justifica al que es de la fe de Jesús. Verso 28, porque sostenemos que el hombre es declarado justo por fe sin las obras de la ley. Y verso 30, puesto que Dios es uno, el cual declarará justos a los circuncisos por la fe, o sea, los judíos creyentes, y a los incircuncisos por medio de la fe, o sea, los gentiles creyentes. Luego en Romanos capítulo 5, verso 1, dice nuevamente San Pablo: por tanto, habiendo sido declarados justos, en otras traducciones, habiendo sido justificados, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Contundente. Romanos 9:30, ¿qué pues diremos? Dice San Pablo. Responde el mismo, que los gentiles que no perseguían justicia, alcanzaron justicia, la justicia que es por la fe. En Gálatas capítulo 2, verso 16, dice San Pablo, porque en Gálatas y en Romanos esta verdad está presentada en toda su nitidez y en todo su esplendor, como en ninguna otra parte de la Escritura posiblemente. Gálatas 2:16 dice: y sabiendo que un hombre no es declarado justo por las obras de la ley, sino ciertamente por la fe de Cristo Jesús. También nosotros creímos en Cristo Jesús
para que fuéramos declarados justos por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, porque por las obras de la ley ninguna carne será declarada justa. Gálatas 3:24, para cerrar este primer punto, de manera que la ley ha sido nuestro tutor hasta Cristo, para que por medio de la fe fuéramos declarados justos. Me parece que esto está suficientemente probado. Mi segundo argumento es el siguiente. Para que la justificación sea por gracia, como lo cree Luis y yo, bueno, voy a esperar su tiempo, pero yo no creo que vaya a contradecir a la Iglesia Católica. Así que repito, para que la justificación sea por gracia, es menester que sea por medio de la sola fe. Ahora sí agrego la sola, por medio de la sola fe, ya que la gracia y la fe excluyen las obras. De modo que si queremos preservar la verdad divinamente revelada de que la salvación o que la justificación es enteramente o solamente por gracia, tenemos necesariamente que excluir a las obras, porque la gracia y la fe justamente excluyen las obras. Y lo vamos a demostrar. Romanos capítulo 4, versículo 16. Miren lo que dice San Pablo, el gran paladín de esta gran verdad. Por eso dice Romanos 4:16, por eso es por fe. Nótese que no dice por fe más obras o por fe y obras, sino por eso es por fe, o sea, la salvación o la justificación, por eso es por fe, para que sea por gracia. O sea, que si no fuera por fe sola, no sería la salvación solamente por gracia. En el mejor de los casos, sería por gracia relativa, porque sería gracia de parte de Dios y también mérito por parte del hombre. Pero dice San Pablo, por eso es por fe, para que sea por gracia, a fin de que sea firme para toda la descendencia, no solo para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros y el cual, por cierto, terminando la cita, menciona lo siguiente, que a Abraham no se le conoce como el padre de la fe y de las obras, o como el padre de las obras, sino como el padre de la fe. Entonces vemos que para que la salvación o la justificación sea solamente por gracia, es menester que sea estrictamente por fe sola. Ya voy a explicar en mi tiempo de refutación si realmente es antibíblico, antiescritural el decir solamente por fe o por fe sola. Por otra parte, en Romanos 4 y 5, Romanos capítulo 4, versos 4 y 5, vemos cómo San Pablo excluye o cómo nos enseña que la fe excluye las obras, por lo menos en lo que respecta a la salvación inicial, que es una de las cosas que precisé al inicio. Como este debate tiene que ver con la consecución de la justicia de Dios para salvación, es decir, cómo es justificado el pecador ante Dios, no estamos hablando de las obras que posteriormente el creyente necesariamente tiene que hacer como parte de la nueva vida en Cristo Jesús. El fruto, el árbol se conoce por su fruto. Así que en lo que respecta a la salvación inicial, es decir, a la justificación, las obras se anteponen, se contrastan y son antagónicas a la fe. Veamos lo que dice San Pablo. Al que obra, o sea, al que realiza obras, sea de cualquier tipo, al que obra, no le es contado el salario como gracia, sino como deuda. Verso 5, pero al que no obra, sino que cree en el que declara justo al impío, su fe le contada con justicia. Vemos que allí las obras son excluidas por la fe. Si la justificación es por medio de fe, no puede ser por obras ni por fe y obras. Veamos lo que dice, por otra parte, el mismo apóstol San Pablo, pero ahora en el capítulo 11, verso 6, cómo la gracia de suyo excluye a las obras. En lo que respecta a la salvación inicial, quiero que esto quede muy en claro. Dice San Pablo en Romanos capítulo 11, versículo 6, y si es por gracia, escúchese, y si es por gracia, ya no es por obras. De otra manera, o sea, si no fuera así, si no fuera de este modo, la gracia ya no es gracia. Para que la salvación sea enteramente por gracia, solamente por gracia. Porque yo no creo que Luis Lisboa se atreva a negar que la salvación es solamente por gracia o la justificación es solamente por gracia.
Si él acepta este postulado de que la salvación es solamente por gracia, entonces necesariamente se verá forzado a aceptar que para ello es imprescindible que sea por medio de la sola fe, porque la fe y la gracia excluyen justamente las obras, por lo menos en la consecución de la justificación. Mi tercer punto, ¿cuánto tiempo tengo, por favor? 7 minutos. Ok, muchas gracias. Mi tercer argumento es el siguiente, porque seguramente va a decirnos Luis, no, pero es que ahí todos esos pasajes hablan de las obras de la ley. Por supuesto que esas obras no justifican o no cooperan con la gracia de Dios. No, por Dios. Mi tercer acerto es el siguiente. Ningún tipo de obra puede justificar al pecador. Y lo voy a corroborar. Ningún tipo de obra puede justificar al pecador. En primer lugar, traigo, como decía alguien por ahí como testigo, a nada más y nada menos que el padre de la fe, Abraham. En Romanos 4:2 nos dice el apóstol San Pablo lo siguiente: porque si Abraham fue declarado justo por obras, tiene de qué gloriarse. Ya vieron de que cuando hay obras en la consecución de la salvación hay mérito, y cuando hay mérito, entonces ya la gracia se diluye, ya no es solamente por gracia, porque como dice Pablo, y si es por gracia, ya no es por obra. De otra manera, la gracia no es gracia. Repito el texto, Romanos 4:2, porque si Abraham fue declarado justo por obras, tiene de qué gloriarse, pero no ante Dios, sino que él tiene de qué gloriarse. Ahora bien, ¿de qué obras habla aquí San Pablo? ¿Acaso de las obras de la ley? Quiero recordar que Abraham vivió por lo menos 400 años de la donación de la ley. Por lo tanto, aquí no tiene en vista el apóstol San Pablo a las obras de la ley, sino las obras en general. Y vemos que las obras en general no pueden justificar al hombre, porque no lo hizo justamente con el Padre de la fe. En Romanos capítulo 3, versículo 20, ahora sí, vamos a probar que las obras de la ley tampoco pueden justificar al pecador. Dice San Pablo: ya que por las obras de la ley ninguna carne será declarada justa delante de él, porque mediante la ley viene el conocimiento pleno del pecado. La función de la ley no es soteriológica, no tiene como propósito la redención, sino de dar a conocer al hombre su pecaminosidad, su necesidad de un salvador externo a él. Ahora bien, es claro que Pablo aquí está hablando de la ley de Moisés, porque lo dice, ya que por las obras de la ley, y está hablando de la ley, por supuesto, mosaica, porque el contexto así también lo determina. Entonces vemos que las obras anteriores a Abraham no justificaron a Abraham. Las obras que prescribe la ley, que por cierto, miren qué cosa, se dice, es que la ley no justifica las obras de la ley, pero qué cosas, repito, qué cosas, porque resulta que el mandamiento por excelencia de la ley mosaica es: amarás al Señor, con tu Dios, con todo tu corazón. O sea que amar a Dios es el mandamiento per excelencia, el mandamiento por excelencia, por antonomasia. Y sin embargo, ese mandamiento que forma parte del corpus mosaico no era capaz de justificar. Así que no se puede decir, es que las obras de misericordia sí justifican, pero habría una obra mayor que ese mandamiento de la ley de Moisés, que era amar a Dios con todo tu corazón. Y sin embargo, la ley no justificaba. Sigamos. Tito capítulo 3, versículo 5, para que no quepe duda de que no hay obras que sí puedan justificar al pecador, además de las obras de la ley y además de las obras anteriores a Abraham. Nos dice: no salvó, no por obras de justicia. Ninguna obra de justicia, reciba el nombre que sea, es capaz de justificar al pecador. Porque cuando nos salvó por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino según la fe y las obras, no, según su misericordia. Miró la miseria humana y se conmovió en su corazón por medio del lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. Y para cerrar con broche de oro, quiero traer a colación un texto excelente, contundente, para probar que ningún tipo de obra puede justificar al pecador. Y para ello voy a citar Efesios capítulo 2, versos del 8 al 10. Y analicemos en el tiempo con el que dispongo lo que nos dice Pablo en esos 3 versículos. Versículo 8. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es
es el don de Dios. En el versículo 8 establece que la causa eficiente, es decir, el fundamento de la salvación del pecador es la gracia. Por gracia habéis sido salvados. Y por gracia es una, cuando se habla de gracia, aquí es una metonimia para referirse a Dios. Se toma la parte por el no es una sinécdoque, es una metonimia. 2 minutos. Muchas gracias. Es una metonimia, como cuando se dice de que a la ley, a Moisés, cuando Jesús dijo a Moisés, a Moisés tienen, y a los profetas, para referirse a la escritura. Aquí por gracia se refiere a Dios. ¿Cuál es la causa eficiente? La gracia. ¿Cuál es el medio? La fe, no la fe y las obras. Pero resulta que para que no exista la tentación de creer que la fe, la gracia procede de Dios, pero la fe procede del hombre, Pablo nos dice, y esto no de vosotros. El esto, que es ese pronombre demostrativo en griego, puede referirse a toda la idea verbal, es decir, a gracia y salvación y, por supuesto, a la fe. Pero yo creo que se refiere a la fe a pesar de no concordar en género. ¿Saben por qué? Porque si la salvación nos está diciendo desde el inicio que es por gracia, sería redundante que luego nos explicara que es un don de Dios. Y por gracia se entiende algo que es donado, que es regalado. Entonces, sería redundante y Pablo no lo iba a hacer. Así que se refiere a la fe. Luego en el versículo 9 nos dice que no es por obras para que no exista la mínima tentación de gloriarnos. Pero esas obras que no nos justifican en el verso 9 son las mismas de las que sí tienen en cuenta San Pablo en lo que respecta al pecador ya justificado. Cuando dice, no por obras para que nadie se gloríe, verso 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, no por, sino para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esas buenas obras, porque sí dice, cuando dice, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras o para obras buenas, esas obras buenas o buenas obras, que es lo mismo, son de la misma naturaleza de las obras del versículo 9, que como vimos, no son capaces de justificar, porque dice, no por obras para que nadie se gloríe. Tendría que probar, Luis, que las obras del verso 9 son distintas de las obras del verso 10. De este modo termino mi disertación. Muchísimas gracias. Muy bien. Muchas gracias, Omar. Luis Lisboa, ¿se encuentra listo para presentar su argumento? Ok, perfecto. ¿Se escucha bien? Muy bien. Dame un segundo para poner el tiempo. Tú me dices cuándo empieza. Bueno, empezamos. Muy bien. Ok. Bueno, mi posición, por supuesto, será defender la postura católica sobre cómo es el hombre justificado. ¿Ok? Básicamente yo voy a basar mi ponencia mostrando un poco la coherencia de la postura católica con las aplicaciones de algunos términos teológicos como gracia, justificación y don, ¿no? Y ya de paso también dejar evidencia que la postura católica no es contraria o opuesta a la postura protestante. Sí tiene algunos matices que hacen que la postura sea un tanto diferente, pero no contraria, porque tenemos que aclarar que contrario no es lo mismo que diferente. Entonces, la postura católica dista un poco, tiene algunos matices, ¿verdad?, que hacen que sea un tanto diferente a la postura protestante, pero no es contraria, no es opuesta, ¿ok? Generalmente nosotros vamos a ver que acusan al catolicismo de creer en una salvación por obras. Por supuesto que eso es totalmente falso. De hecho, el catecismo católico hace un énfasis espectacular sobre la gracia de Dios, el regalo de Dios, la misericordia de Dios, el favor de Dios, etc. ¿Ok? Nosotros vamos a ver que muchas personas van a tomar versículos como Efesios 2:8, que dice, por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pensando que este texto de alguna manera estaría refutando la postura católica, pero realmente no. Realmente lo que estarían haciendo es un ataque a una imaginación sobre la doctrina católica. ¿Por qué?
porque la doctrina católica no sostiene una salvación por obras. Ahora, es necesario, por supuesto, comprender un poco la teología de Pablo, lo que llamaríamos la teología paulina. Pablo está en un contexto donde está dividido entre cristianos judíos y cristianos gentiles. Los cristianos judíos se veían tentados muchas veces justamente para volver a la ley judía o darle demasiado énfasis a su vieja cosmovisión del poder de la ley, ¿no? O de la ley, de guardar la ley para alcanzar la salvación, usar la ley como el medio de la salvación. Pero esto es totalmente opuesto a lo que Cristo nos presenta, el mensaje del Evangelio, que es la salvación por la gracia y por la fe. Y básicamente toda la teología de Pablo se basa muchas veces en marcar esa gran diferencia, ¿no? Ahora voy a citar palabras de un teólogo católico, un erudito católico, el Monseñor Murillo. Cito palabras del Monseñor Murillo en una de sus exposiciones sobre lo que es la justificación. Y hablando justamente sobre la teología paulina, sobre las obras y la fe. Dice el Monseñor: Pablo presenta la ley como una gran paradoja. Por un lado, la ley tiene un carácter de santidad moral, apuntando hacia la perfección del hombre. Por otra parte, se convierte en la herramienta fundamental del pecado al acusarnos. La ley, aunque nos muestra el carácter santo de Dios, esta no le provee al hombre la gracia necesaria para poder cumplirla. Básicamente, el Monseñor Murillo lo que nos está diciendo es que Pablo está explicando justamente esta paradoja. Por un lado, la ley sí apunta hacia un carácter moral santo, pero por otra parte, agrava nuestra situación, porque cuando nos miramos a la ley, lo único que vamos a encontrar es nuestra incapacidad para cumplirla sin la gracia de Dios. Por ende, cuando miramos a la ley, en vez de ir corriendo hacia la ley para poder cumplirla y encontrar en ella la salvación, tendríamos que hacer lo opuesto y correr hacia Cristo para refugiarnos en la gracia que Cristo nos da en su amparo y justificación. Para dirimir nuestras diferencias, es preciso hablar de la raíz que básicamente da origen a nuestra polémica, el entendimiento de los conceptos que giran en torno a la gracia, el don, la justificación, palabras esenciales dentro de lo que viene a ser la soteriología, ¿no? Y a esto me voy a dedicar un poco. La primera palabra que quiero analizar es charis. Yo quiero analizar estas palabras para que vean que realmente, de alguna manera, nuestras pequeñas diferencias que dan unos matices que bueno, hacen que de alguna manera sean diferentes nuestras teologías, básicamente nacen de posturas que tenemos diferentes por causa de la comprensión de estas palabras. ¿Ok? La primera palabra, gracia, que viene de charis, charisma. Según los diccionarios Wine y Strong y otros diccionarios, la primera acepción de la palabra gracia y carisma es favor, es hacer un favor, simplemente un favor. Y un favor no es necesariamente hacer un regalo. El hermano Omar al principio de su exposición hablaba un poco acerca de esto, ¿no? Que no necesariamente gracia y justificación son exactamente la misma cosa. Entonces, aquí tenemos que hacer una distinción. Gracia es hacer un favor y no necesariamente gracia es un regalo. Yo puedo hacer un favor sin hacer un regalo. Por ejemplo, viene una persona y me dice: Luis, yo necesito pagar una cuenta, no cuento con el dinero, ¿me prestás y después te lo devuelvo? Yo, al prestarle dinero, le estoy haciendo un favor, pero no es un regalo. ¿Por qué no es un regalo? Porque la persona me lo va a devolver, pero no deja de ser un favor, porque yo no estoy obligado a prestarle dinero. Pero en materia de soteriología, cuando se nos habla de la redención, la salvación, la justificación, la palabra charis empieza a tomar un matiz que sí apunta a un regalo inmerecido, a una gracia
podemos decir que no se puede explicar desde la razón humana. Y se va a usar de forma intercambiable con la palabra dorean, otro término griego que aquí sí, literalmente, podemos decir que se está hablando de un regalo. ¿Y qué es un regalo? Bueno, básicamente un regalo es aquello que se da sin pretender y sin pedir a cambio el valor equitativo de lo que se está dando. En el Nuevo Testamento, la palabra charis aparece 156 veces en su forma simple y otras 98 en composición con otros prefijos y sufijos. Esto nos muestra que el Nuevo Testamento gira alrededor de la gracia, del don de Dios, la bondad de Dios, la misericordia de Dios. Y el catolicismo no rechaza toda esta gran importancia que la Biblia le da, ¿verdad?, con gran énfasis a la gracia de Dios y a la misericordia de Dios. Ahora, hablemos sobre un erudito protestante relevante en cuanto al manejo semántico de la lengua griega koiné del Nuevo Testamento, el gran erudito Barclay. Barclay nos va a arrojar un poco de luz sobre cómo entender lo que es un regalo y más en el tiempo contemporáneo a la Biblia. Abro cita. La palabra charis tiene de hecho 3 clases principales de significado que reflejan la estructura circular de regalar en la antigüedad. Puede significar en primer lugar lo que es encantador o atractivo, un objeto de favor, como Jesús en Lucas 2:52. En segundo lugar, puede significar un regalo, un favor, o la actitud de benevolencia que acompaña a un regalo. Así, en las cartas de Pablo, charis puede describir los dones, como en 1 Corintios, capítulo 16, versículos 3 y 7. En tercer lugar, charis, como en el término relacionado Eucaristía o Eucaristía, puede significar la devolución de gratitud o acción de gracias hacia Dios. Por ejemplo, 2 Corintios, capítulo 9, versículo 15, se usa charis para ser agradecidos por el don que hemos recibido. Pablo, en 2 Corintios, inste a que los cristianos deben de ser agradecidos, de darle gracias a Dios por el don que han recibido. Estos 3 significados de charis representan el movimiento circular de regalo. Un obsequio monetario podría denominarse simplemente un obsequio, pero podría ser lo que llamamos una propina, una donación, un honorario, un regalo, un beneficio o incluso un soborno. Cada uno de estos términos tiene una matiz ligeramente diferente, que se refleja en los propósitos, contexto y efectos del regalo. Ahora remarco las siguientes palabras de Barclay. Barclay demuestra que la gracia no deja de ser gracia si el regalo dado requiere obediencia de parte de aquel que recibe el obsequio, según era entendido en el primer siglo. Y es interesante que Barclay, protestante, reconozca que cuando se habla de un regalo, no necesariamente la palabra regalo está divorciada de esa idea, ¿no? Dice Barclay que la gracia no deja de ser gracia si a cambio del regalo se pide obediencia, ¿verdad?, a aquellas personas que son beneficiadas por el regalo. Y esto va en concordancia con otro teólogo y erudito del griego, protestante también, el doctor David de Silva. Él dice lo siguiente en su introducción al Nuevo Testamento. El concepto de gracia en el primer siglo era entendido desde la perspectiva de patronato y reciprocidad. El recibir un don gratuito sin esperar nada a cambio es ajeno al pensamiento del primer siglo. Lo dice un protestante erudito en materia del griego koiné. Esto está en perfecta sintonía con lo que seguimos leyendo en la obra de Pablo y el regalo de Barclay. Nuestra preferencia moral, dice Barclay, por un obsequio unidireccional, no recíproco y totalmente desinteresado, tiene muchas raíces en el intelectualismo moderno,
Cuando Martín Lutero desafió la enseñanza católica contemporánea sobre el mérito y el concepto de un ciclo instrumental de regalos y devolución entre los hombres y Dios, su teología alentó una ética que limitaba, incluso prohibía la noción de hacerse una idea de una devolución recíproca entre la generosidad humana hacia Dios. Ahora, queridos amigos, para aclarar un poco lo que nos quieren decir estos eruditos protestantes, quiero poner dos ilustraciones porque las ideas que ellos presentan no están lejos del manejo que nosotros usamos para lo que es el regalo, ¿no? Por ejemplo, yo puedo hacer un regalo a una persona desconocida y que no voy a ver jamás. Le doy, yo qué sé, ropa, comida como regalo. No espero nada a cambio. La persona se va, nunca más la veo. Pero sin embargo, yo puedo hacerle un regalo a un familiar muy cercano, supongamos a un hijo. Y de alguna manera, sí espero agradecimiento como a cambio de el regalo que estoy haciendo. Pero esto es, va más allá todavía. Incluso yo le puedo hacer un regalo y poner condiciones, y condiciones sujetas a penitencias. Y el regalo no deja de ser regalo. Porque para que deje de ser regalo, yo le tendría que cobrar el valor equitativo de lo que le estoy dando. Simplemente como mi hijo es dependiente mío, yo estoy velando por la integridad e incluso superviso la buena utilización del regalo que le estoy dando. Entonces, supongamos, le doy una bicicleta, es un regalo, no le voy a cobrar el valor de la bicicleta, pero le voy a decir, hijo mío, vas a cuidar la bicicleta, vas a salir dentro de este margen de horario, ¿ok? Y no vas a andar por estas X calles. Si no cumplís con estos requisitos, yo te voy a poner en penitencia. Esto es muy común en los días de hoy y no es contraria a la idea de un regalo. Muy bien, ahora voy a pasar a la justificación, dikaios, porque muchos, esta es otra definición, ¿no?, que tiene que ver con lo que estamos nosotros hablando, para después poder tener una mejor comprensión de lo que es la justificación como regalo y resultado de la gracia de Dios. La justificación viene de dikaios, dike, del griego, regla, justo, recto. Algunos tratan de insinuarnos que nosotros deberíamos de ver a los justos siempre entendiendo esta palabra desde un concepto legal. Pero cuando nosotros vemos la utilidad que se le hace a esta palabra en la Biblia, vemos que en la mayoría de los casos se usa para hacer referencia a personas que moralmente tienen una actitud que es coherente con lo que se espera de un buen ciudadano. Por ejemplo, en Lucas 1:6 se nos habla de dos personas importantes en la historia de la salvación, Zacarías y Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban de forma irrepresibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Aquí también se usa la palabra dikaio. Si ustedes ven en la Septuaginta, que es la versión griega de la Torá, van a ver que básicamente se usa mucho esta palabra, ¿no?, dikaio, para hablar sobre aquellas personas que se conducen de forma recta, moralmente no tienen nada reprochable delante de la ley. Ahora, los católicos vemos la justificación como un regalo, inicialmente por medio de la gracia de Dios que se recibe únicamente por la fe. Es que aquí no hay ninguna discrepancia con el amigo Omar, porque el catolicismo cree que el paso inicial es por la fe y por la pura gracia de Dios. Voy a citar el Catecismo 1989. La primera obra de la gracia del Espíritu Santo es la conversión, que obra la justicia según el anuncio de Jesús al comienzo del Evangelio. Convertíos, porque el reino de los cielos está cerca. Y miren lo que dice: movido por la gracia, el hombre se vuelve a Dios, se aparta del pecado, acogiendo así el perdón y la justicia de lo alto. La justificación no es solo la remisión de los pecados, sino también santificación, renovación del hombre interior. Esto va en sintonía con lo que nos dice Hebreos 11:6. Si es por gracia, ya no es por obra.
porque si fuera por obra, ya no sería por gracia. El catolicismo cree que cuando la persona recibe el evangelio y da su aceptación con fe, inmediatamente el Espíritu Santo mueve la voluntad del hombre para que proceda al arrepentimiento, al bautismo y empiece a caminar en su justificación. Ahora, por supuesto, aquí llegamos al punto de discrepancia. Ahora veremos, ¿verdad?, que para los católicos la justificación no es algo puntual y estático que queda en un tiempo del pasado, sino más bien es algo que es dinámico y que se extiende hacia el futuro. O sea, la justificación sí tiene un punto inicial, pero es progresiva en el tiempo. Dice así el numeral 2001. La preparación del hombre para acoger la gracia es ya una obra de la gracia. Esta es necesaria para suscitar 2 minutos. Ok, y sostener nuestra colaboración a la justificación mediante la fe y la santificación mediante la caridad. Dios completa en nosotros lo que Él mismo comenzó, porque Él, por acción, comienza haciendo que nosotros queramos y termina cooperando con nuestra voluntad ya convertida. Y el catecismo menciona a San Agustín y su obra La gracia y el libre albedrío. Y dice San Agustín, claramente nosotros trabajamos también, dice San Agustín, pero no trabajamos solos. Nuestro trabajo es en el trabajo de Dios, porque su misericordia se adelantó para que fuésemos curados. Nos siguió todavía para que, una vez curados, seamos vivificados. Después tenemos, o sea, esto va en sintonía con lo que nos dice Romanos 5:9. Donde se nos dice, habiendo sido ahora justificados. Vemos que Pablo usa un verbo auristo pasivo, que en el español podría conjugarse como un pasado. Sí, estamos de acuerdo. La justificación es un punto inicial en el pasado. Fuimos. Pero también está en sintonía con lo que nos dice Pablo en Romanos 3:24, donde se nos dice, estamos siendo justificados. Estamos siendo justificados. Y Pablo aquí ya no usa un verbo auristo, sino que usa un verbo presente pasivo. Ahora, el catolicismo abraza esta pasividad del verbo. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que esta justificación es la obra de la gracia de Dios, o sea, es la obra de la gracia de Dios que se da por medio de la fe en cooperación con nuestra adhesión como respuesta libre y voluntaria del hombre, que se demuestra por medio de la obediencia. Muy bien, voy terminando por aquí, porque nuestro enemigo hoy es el tiempo. Muy bien, muchas gracias a ambos por su participación. Hemos terminado la primera etapa de este debate. Le agradezco a la audiencia por su participación respetuosa y activa en el chat. Saludo al hermano Juan Peña, José Luis Ramírez, a todos los testudos, Super Eric, Gibran, Tori, amiga fiel, a todos, muchas gracias por sus comentarios. Bien, pasemos a la segunda etapa de refutación. Omar García, ¿te encuentras dispuesto ya? ¿Disponible? ¿Listo? Sí, amén, amén, amén. Estoy listo. Dame un segundo para poner el tiempo. Ok, tú me avisas. Ok, voy a empezar. La verdad es que en términos generales no hay mucho que refutar porque desde mi perspectiva la exposición de Luis no es contraria esencialmente a la mía, salvo que menciona algunos matices que distinguen su posición o la posición de la Iglesia Católica con la mía, con la que profesamos los protestantes. Así que en ese sentido no siento que haya mucho que refutar, más bien creo que de algún modo implícitamente Luis está de acuerdo con mi posición, estaría de acuerdo con mi posición.
Entonces, bueno, dice la postura católica, menciona de que no es contraria a la protestante, y estoy de acuerdo, sino que dista, tiene ciertas diferencias, repito, ciertos matices, utilizando un término que justamente usó Luis en su exposición, y es la verdad. Yo no me caracterizo por ser, y lo pueden ver en todos mis debates, un tipo que vaya a crear su muñeco de paja de la posición contraria. Jamás. Eso no va con mis principios morales ni con mis valores éticos. De modo que en mi caso yo no voy a venir y decir, la Iglesia Católica enseña una salvación por obras. Eso sería deshonesto intelectualmente de mi parte. No enseña la Iglesia Católica una salvación por obra. De hecho, la posición actual de la Iglesia Católica, por lo menos a partir de 1999, oficialmente en lo que se conoce como Declaración Conjunta sobre la Doctrina de la Justificación, que es una, repito, declaración sobre la doctrina de la justificación entre la Iglesia Católica y la Federación Luterana Mundial del 31 de octubre de 1999, básicamente las posturas antes vistas como totalmente antagónicas, hoy en día se entienden como reconciliadas. Es decir, la postura oficial de la Iglesia Católica no es contraria, no es básicamente distinta a la postura nuestra, la postura de nosotros los protestantes. Si bien se menciona la Iglesia luterana, pero es el principio de sola fide, es un principio que hemos abrazado todos los protestantes, independientemente de si se es o no luterano. De modo que estoy de acuerdo de que la posición católica y protestante en materia de justificación es increíble para muchos, porque hay muchos católicos que no saben esto y también muchos protestantes que lo ignoran. Las posiciones ya no son irreconciliables. La Iglesia Católica se ha reunido con representantes de la Iglesia Luterana y han firmado una declaración conjunta donde han coincidido en muchos puntos. Dice el caso de Efesios 2.8, bueno, Luis menciona que Pablo está lidiando con dos tipos de cristianos en lo que respecta a etnia. Por un lado estarían los judíos, ¿verdad?, que se habían convertido al Señor, y estarían por otro lado los cristianos de procedencia gentil. En el caso de los judíos, algunos de ellos se vieron tentados a guardar la ley mientras pretendían seguir los mandatos del evangelio. O sea, se aferraban a Cristo por un lado, pero por el otro cayeron bajo la seducción del movimiento judaizante que los convenció de la necesidad de guardar la ley, por ejemplo, circuncidarse, guardar el sábado, etcétera. Esto es cierto, y por eso es que en mi punto número 3 yo dije en una de las partes que ningún tipo de obra que proceda de la ley mosaica justifica al pecador. Pero yo en ese punto también mencioné que no hay ningún tipo de obras, para que esto quede claro, de que cuando Pablo está combatiendo la justificación por obras, no solamente se refiere a las obras de la ley. En Efesios capítulo 2, versículo 8, Luis, difícilmente se pueda extrapolar el conflicto que se dio en Galacia y que se dio incluso allá mismo en Jerusalén, que se dirimió en el primer sínodo, cuando se estableció que somos judíos como gentiles, somos admitidos a la amistad con Dios a través o gracias, valga la redundancia, a la gracia de Dios. Entonces, en Efesios capítulo 2, verso 8, cuando dice, por gracia soy salvo, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues don de Dios, y en el verso 9 agrega, no por obras, ahí las obras no pueden tratarse de las obras de la ley en específico. Creo que Pablo está hablando de las obras en general, llámese obras de misericordia, obras de justicia, obras evangélicas, obras de la ley, todas están englobadas.
en esa palabra, no por obras. Y la prueba está en que esas mismas obras tienen que ser de la misma naturaleza de las obras del versículo 10, que son obras buenas, como lo dice la Biblia de Jerusalén, cuando dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras. Pero aquí vemos las obras en el correcto lugar en la vida del hombre. Es decir, las buenas obras solamente pueden ser el resultado de la gracia de Dios en alguien que ha sido previamente justificado, que ha recibido una nueva naturaleza, que ha nacido de nuevo y por lo tanto ahora sí está en capacidad de obrar bien, de hacer la voluntad de Dios. Porque, por ejemplo, Hebreos capítulo 11, verso 6 dice, y sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, aquellos que pretenden hacer buenas obras desde el punto de vista social, si no lo hacen con fe en Dios, por ejemplo, un ateo que hace algo bueno, una obra filantrópica, pero puesto que no tiene en consideración la gloria de Dios, entonces esa obra, aunque socialmente es buena y tiene ciertos propósitos nobles y loables, no obstante, esa obra no se cuenta como buena obra en lo que refiere a la economía de la salvación. ¿Por qué? Porque lo que no se hace con fe, dice Pablo, es pecado. Lo que no procede de la fe es pecado, y en Hebreos 11:6 nos va a decir el autor de esta carta que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo va a agradar a Dios alguien que por hacer una pretendida buena obra, pero no tiene en consideración la gloria de Dios, no tiene en consideración a Dios como objeto de su fe? Entonces yo creo que yo probé que ningún tipo de obra, llámese obra de la ley, obra de justicia, obra evangélica, no puede salvar de ninguna manera o justificar al pecador. Y eso creo que no lo pudo, no se puede refutar. Es muy difícil, porque incluso en la ley de Moisés hay obras de misericordia. En la ley de Moisés hay obras de misericordia. En el Antiguo Testamento vemos que Dios insiste en la necesidad más de mostrar obras de misericordia que de guardar ciertas ceremonias y ciertos rituales. Dice y condena a aquel que roba, que no ayuda al desnudo, que no ampara al forastero, etcétera. O sea, sí hay obras de misericordia en la ley. Y la ley es descrita por Pablo en Romanos 7, versos 12, 14 y 16. La ley es descrita como buena, como santa, como espiritual, como perfecta. Incluso todo un salmo, el más largo de toda la Biblia, es dedicado como un himno laudatorio ¿a qué? A la ley, el Salmo 119. Y en el Salmo 19, versos 7 y 8, se habla de la ley en términos encomiables. La ley de Jehová que convierte el alma, etcétera. Esa ley, que es una expresión de la santidad de Dios, no podía salvar al pecador, no lo podía justificar. De modo que tampoco podemos crearnos otra categoría de obras, que estas sí pueden hacer lo que las obras de la ley no podían hacer, y que en realidad ninguna obra es capaz de hacer en lo que respecta a la justificación, porque ya vimos que la salvación es enteramente o solamente por gracia, por medio de la sola fe. Espero que cuando yo digo sola fe, no sé, como yo, el que cierra es Luis, quiero decir esto. Cuando yo digo sola fe, la palabra sola no está en el texto explícitamente, ciertamente no está en el texto, pero está implícito. Por ejemplo, cuando en Efesios 2:8 dice Pablo, por gracia habéis sido salvados. Esa gracia es sola, es una gracia sola, es decir, solamente por gracia. No hay ningún problema en que yo diga, y yo creo que Luis va a estar de acuerdo conmigo en que si yo digo solamente por gracia somos justificados, esto, a pesar de que la palabra sola no aparece en el texto sagrado, es una verdad bíblica. El hombre es salvo solamente por gracia, a pesar de que la palabra que acompaña a salva no está en el texto sagrado. Eso se infiere, se deduce, puesto que la salvación es solamente por gracia. Entonces no hay ningún problema en que nosotros entendamos que la fe es sola. Es decir, cuando digo fe sola, por favor, no se piense que estoy diciendo
la fe es muerta, que la fe no debe de obrar. No, no me refiero a ninguna de esas. Yo me refiero a que en la salvación inicial, en la consecución, yo creo y soy salvo. Ya después voy a hacer buenas obras. El resultado de la justificación es la santificación. El resultado de la salvación son las buenas obras. Por eso dice el versículo 10 de Efesios 2, creados en Cristo Jesús, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ahí tenemos el lugar correcto que ocupa las buenas obras en la vida del creyente. No son o no tienen como propósito la justificación del pecador, sino la evidencia de aquel que realmente ha creído de corazón. Y por eso Santiago, por ejemplo, condena a aquellos que decían que tenían fe, pero con sus hechos demostraban lo contrario, porque cuando veían a un necesitado no tenían no tenían el amor, la caridad para ayudar a suplir la necesidad de ese sujeto. Entonces, en ese sentido, yo creo que la Biblia es clara. La salvación es solamente por gracia y por medio de la sola fe. Cuando digo por medio de la sola fe, créanme que no estoy inventándome nada. Por ejemplo, en esta Biblia es católica, es una reputada Biblia. En su comentario general del capítulo 4, dice la Biblia, nota a pie de página, lo siguiente. Escucha bien, por si acaso Luis aduce de que la palabra sola fe no aparece, o la expresión sola fe no aparece en el texto. Sí, explícitamente no aparece, como no aparecen conceptos o palabras como Trinidad, y sin embargo nosotros creemos que hay un Dios tripersonal, a pesar que la palabra no aparece explícitamente en el texto. Es una verdad implícita. Pues bien, miren lo que dice el comentario nota de pie de página del capítulo 4. Dice así, de la Biblia de Jerusalén: Pablo debe mostrar que la Escritura confirma su evangelio. En particular, se me fue el tiempo, la afirmación según la cual la fe es la única condición requerida por Dios para justificar al hombre. La única condición requerida para justificar al hombre. Abraham constituye un caso ejemplar que subraya inmejorablemente la constancia de los caminos divinos. Y en el comentario del capítulo 4, verso 1, dice una parte, a ver si me da tiempo, dice: la argumentación procede de 4 pasos. Versos del 2 al 8 dice: justificación por fe sola, por la fe sola, es decir, totalmente gratuita. Verso 9 al 12, como esta justificación es alcanzada a Abraham, todavía incircunciso, ella le hace a él padre de todos los creyentes, incluidos los no circuncidados. Versos 13 al 17, la venida de la ley no ha cambiado en nada este régimen de la justicia por la fe sola. Por la fe sola. Y te podría citar también otras partes, pero ya el tiempo no permite. Sí, aunque este debate, aunque es un debate, en realidad se ha convertido más en un diálogo, porque, bueno, yo no he sentido que Luis me ha presentado un argumento que merezca refutarlo, porque básicamente ha coincidido con mi posición. De esta manera termino. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, Omar García. Voy a poner el tiempo y cuando me digas, Luis Lisboa. Ok, sí, vamos arriba. Bueno, miren, yo sé que me he sonreído algunas veces, pero no era por los argumentos y la exposición de Omar, no, nada que ver, es por los comentarios. Es que querían sangre, pero no hubo sangre en este debate, no hubo sangre. Y sí, es verdad lo que decía Omar, en realidad la postura católica no es contraria, no es opuesta a la postura protestante en cuanto a la justificación inicial al hombre, al menos ahí, porque como decía Omar, él comenzó hablando sobre que nuestro debate se va a centrar en la justificación, al menos en la parte inicial. Y podemos decir que ahí justamente es cuando tenemos más parecido en nuestras posiciones. Ahora, sí podría ser un tanto diferente cuando hablamos de cómo continúa esa justificación. O sea, Dios, una vez que inicia la justificación, empieza a contemplar las obras de los hombres como parte de la justificación y meritorias. Y ahí tendríamos un debate interesante que podríamos
planearlo para otro momento, pero en cuanto al punto de hoy, no hay muchas diferencias, por lo tanto, no hay sangre. Y muchos se aburrieron y pusieron comentarios un tanto graciosos. Pero bueno, voy a ver qué puedo agregar a esto, porque realmente no hay mucho que tampoco que refutar al hermano Omar, porque es que la postura de él es muy parecida a la mía. Por supuesto, hay matices, algunos matices muy sutiles que hacen que sean un tanto diferentes, ¿no? Bueno, ¿qué podría decir yo al respecto de los argumentos de Omar? Deme un segundo, porque él en su exposición, él puso, bueno, como siempre hace en todos sus debates, muchos versículos. O sea, honra la premisa protestante, ¿no? La solo escritura. Y bueno, él suelta ahí toda la artillería. Bueno, él comenzó con la justificación según Westminster, ¿no? Él empezó por ahí. Cita la confesión de Westminster, la justicia imputada. Entonces, básicamente, él dice que la Biblia enseña que la justificación es por la fe en Jesús y que, bueno, el hombre no es justificado por la ley. Básicamente ahí estaríamos de acuerdo. El católico no cree que el hombre sea justificado por la ley, sino justamente el hombre es justificado por la fe en cooperación con la obra. Hay una sinergia. Y aquí sí tendríamos una pequeña diferencia con Omar, porque Omar es monergista. Yo soy, en este caso, en mi exposición, sinergista. Estoy hablando que Dios, de alguna manera, él requiere la cooperación del hombre. Pero esta cooperación es una cooperación que se da ya habiendo recibido la gracia de Dios anteriormente. O sea, la gracia de Dios lo habilita a que ahora él, ya habiendo sido sanado de su herida, pueda cooperar, pueda dar el 100% que puede dar ahora en Cristo. Y quiero aclarar algo. Muchos dicen que el catolicismo es semipelagianista. ¿Por qué? Porque supuestamente en algunos desarrollos que he visto por ahí, y lamentablemente tengo que ser honesto, de algunos católicos, presentan la idea de el hombre pone el 50%, Dios pone el 50%. Es como que están empujando un carro, ¿verdad? Entre dos, el hombre de un costado, Dios del otro costado, y reparten las fuerzas. Pero esta idea fue refutada por la Iglesia Católica como una postura semipelagiana. La postura católica no es que el hombre debe de poner el 50% y Dios el 50%, sino más bien la postura católica es como bien lo dice San Agustín. El hombre trabaja, pero trabaja en base al trabajo de Dios, en lo que Dios ya ha hecho en su vida. Una vez que Dios nos da la gracia, una vez que Dios nos da su Espíritu Santo, nos renueva, nos regenera, nos restaura, ahora el hombre puede dar ese 100% o pretenderlo dar. Y Dios sí le exige al hombre, ¿verdad?, que trate de dar su 100%, cumpliendo así el primer mandamiento: amarás a Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu corazón. Y esas frases básicamente representarían el todo del hombre. Básicamente se está hablando del ser como algo integral. Mente, voluntad, sentimientos, ¿no? Con toda tu fuerza, toda tu mente, todo tu corazón. Pero nosotros podemos dar eso únicamente si la gracia de Dios llega a nuestra vida y nos cura de nuestra herida. Así lo presenta literalmente el catecismo católico. Ahora, la postura católica no es una justificación por imputación, sino más bien por infusión. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente Dios, de alguna manera, nos infunde a nosotros una identidad que desde una perspectiva ontológica es una transformación progresiva que no solamente nos justifica en términos legales. No es que en términos legales Dios dice, bueno, eres justo y vas a ser justo para siempre, porque cuando yo te veo, veo la justicia de Cristo en ti y no te veo realmente como eres. No, sino que la justificación es pura infusión, porque Dios nos infunde por medio de su Espíritu Santo, su gracia, la justificación que Cristo nos mereció en la cruz.
haciendo de nosotros personas que vayan caminando en pos de una perfección, como dice Pablo, hasta llegar a ser personas a la altura de Cristo, a la altura de Cristo. Y es interesante, ¿no? Yo sé que parece eso como algo muy idealista, pero es que con la fuerza de Dios y la gracia de Dios apuntamos a eso. Y básicamente el camino del cristiano es un camino de transformación. Y a eso es lo que el católico le llama la justificación progresiva. Pero esta justificación progresiva es por infusión. Dios nos infunde a nosotros por medio del Espíritu Santo esa justificación. Pero la justificación requiere la cooperación de nuestra voluntad ya restaurada, o vamos a decirlo así, reparada por el mismo Dios, como dice el Catecismo Católico. Voy a ver si lo puedo citar aquí. Dice así: la libre iniciativa de Dios exige la respuesta libre del hombre. Estoy leyendo el Catecismo numeral 2002. Porque Dios creó al hombre a su imagen, concediéndole la libertad, el poder de conocerle y amarle. El alma solo libremente entra en la comunión del amor. Dios toca inmediatamente y mueve directamente el corazón del hombre. Puso en el hombre una aspiración a la verdad y al bien que solo puede Dios calmar. Las promesas de la vida eterna responden por encima de toda esperanza a esta aspiración. También nos dice: la gracia santificante es un don habitual, una disposición estable y sobrenatural que perfecciona el alma para hacerla capaz de vivir con Dios, de obrar por su amor. Se debe distinguir entre la gracia habitual, disposición permanente para vivir y obrar según la vocación divina, y la gracia actuales, que designan las intervenciones divinas que están en el origen de la conversión o en el curso de la obra de santificación. La gracia de Cristo es el don gratuito que Dios nos hace de su vida infundida por el Espíritu Santo en nuestra alma para sanarla del pecado y santificarla. Es la gracia santificante recibida en el bautismo. Es en nosotros la fuente de la obra de santificación. Entonces, bueno, básicamente la postura católica sí es diferente en cuanto al progreso de esa justificación, ¿no? O sea, para el catolicismo, Dios requiere las obras, una cooperación, la requiere, pero no es la base de la salvación. La base de la salvación del hombre es la gracia misma, porque esta cooperación que el hombre va a dar como respuesta a lo que Dios exige es una cooperación que el hombre puede lograrla por la gracia misma, como leía yo hoy en el catecismo. La respuesta libre del hombre es justamente parte de la gracia de Dios, que lo restaura, lo sana y lo habilita a poder responder favorablemente a la petición de Dios. Bueno, no sé cuántos minutos me quedan, pero es que no hay mucho para refutar, ¿no? Porque 5 minutos. 5 minutos, ok. Voy a ver qué más tengo aquí anotado del hermano Mar. Bueno, nos habló sobre el catecismo, después nos presentó muchos versículos que yo realmente no tengo nada que objetar sobre sus observaciones. La justificación se da solo por la fe y cita Romanos 4:16. Por tanto, soy justificado por la fe y por las obras, mediante la gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la descendencia, no solamente para los que son de la ley, sino también para los que son de la fe de Abraham, que es padre de todos nosotros. Ven, aquí para nosotros, realmente para los católicos, no hay nada que contradiga la doctrina católica, porque estamos de acuerdo. La justificación se da por la fe. ¿Ok? La justificación se da por la fe. Ahora, que se dé por la fe inicialmente no quiere decir que la fe esté divorciada de la cooperación que Dios le exige al hombre.
nosotros entendemos que el hombre tiene que poner su parte de forma libre, ¿verdad? Con su voluntad, de alguna forma haciéndose de la justificación, de la gracia de Dios, mediante practicar los sacramentos, etcétera, ir creciendo en la gracia. De hecho, la palabra crecer en la gracia es una palabra muy habitual en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, la gracia podemos decir que tiene un inicio, pero tiene un desarrollo. Y la Biblia apunta a un crecimiento y que en ese crecimiento se consideran nuestras obras. Yo ahora no voy a presentar los versículos porque se me van los minutos, pero hay versículos claros y contundentes en el Nuevo Testamento donde Pablo nos dice y nos pide que nosotros de alguna manera crezcamos en la gracia. ¿Por medio de qué? Por medio de las prácticas, ¿verdad? De obediencia, del ejercicio de la fe. Lo que sí voy a citar son las palabras de Santiago, para que ustedes vean que lo que estoy diciendo es totalmente bíblico. Santiago, capítulo 2, versículo 24. Como pueden ver, podemos ser justificados por las obras y no solamente por la fe. Lo mismo sucedió con Rahab, la prostituta. La prostituta. ¿Acaso no fue justificada por las obras cuando hospedó a los mensajeros y los ayudó a escapar por otro camino? Como vemos, Santiago, él justamente está diciendo que el hombre es justificado no solo por la fe, sino por las obras, porque para Santiago no hay algo así como un divorcio entre la fe y la cooperación del hombre. De hecho, Santiago dice, la fe se ve perfeccionada en las obras. La fe se perfecciona en las obras. De hecho, para eso Dios nos creó. 2 minutos. Ok, para hacer obras que al final terminen perfeccionando esa fe que hemos recibido de Dios y esa justificación, haciéndonos cada día más justo delante de Dios, practicando la justicia. A ver, voy a aprovechar esos 2 minutos. Después mencionó Efesios 8, que nos dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Bueno, él hizo una fuerza, o sea, hizo fuerza o énfasis en eso del don de Dios, ¿no? Que Pablo básicamente podría incluso encerrar todo lo que viene a ser la gracia y la fe como un regalo, como un don. Y estamos de acuerdo. La fe es un don de Dios, la gracia salvadora es un don de Dios, la gracia santificante, la gracia justificante, todo eso es un don de Dios. Nosotros lo percibimos así, ¿ok? Pero el hecho de que sea un don de Dios no quiere decir que Dios no nos exija a nosotros responsabilidad. E incluso, por más que sea un regalo, no quiere decir necesariamente que Dios, al darnos ese regalo, no nos ponga normas e incluso normas sujetas a disciplinas y penitencias. San Agustín habla mucho sobre la penitencia. San Agustín habla mucho y hace una gran apología, ¿verdad? Para refutar a Pelagio, que básicamente desprecia la gracia y todas esas cuestiones. Y San Agustín habla mucho sobre la penitencia, el valor de la penitencia. Porque el hecho de que nosotros hayamos recibido un regalo de Dios, ok, el hecho de que hayamos recibido un regalo de Dios no quiere decir necesariamente que Dios no nos exija ciertos principios que nosotros tengamos que obedecer, cumplir, incluso sujeto a disciplina y penitencia. Muy bien, hasta por aquí. Muy bien, muchas gracias a ambos. Hemos concluido el periodo de refutación. Antes que me sigan regañando en el chat, quiero mandar los saludos a Lorena de Buono, Jaime Supo, Javier Silva, Algomín, Verbo Logos, Rosamar Hernández, Innombrable, ET, José G y Chicharo 2. Muchas gracias a todos por su participación. Y ya sea que consideremos que estamos en un debate, en un diálogo, es muy pertinente esta tercera y última etapa, que es la de preguntas. Voy a poner el tiempo para que
Omar García pueda formular la suya. Me avisas cuando esté listo. Antes de formular mi pregunta, permítanme, moderadora, enviarle un fuerte y caluroso abrazo a los hermanos de Testudo, de una comunidad católica ejemplar. Si hay buenos representantes del catolicismo, no digo que sean los únicos, pero si hay buenos representantes del catolicismo, esos están en Testudo, que por supuesto son imperfectos, pero tratan de ser buenos católicos. Un abrazo a todos ellos. Discúlpeme, señora moderadora, Luis, y ahora sí, procedo, usted me dice y yo procedo a formular mi pregunta. Señorita. Adelante. Ok, a ver, tenía otra pregunta, pero en vista de que el rumbo del debate se ha ido por otro lado, voy a descartar esa pregunta, pero sí me pareció que al final, Luis, no fue consistente, porque por una parte, permítame este preámbulo para poner en contexto la pregunta, porque por un lado él termina aceptando los postulados que yo presentaba en mi exposición inicial, pero por otro lado él dice que las obras cooperan. Si la fe sola, las obras no pueden cooperar. Entonces por ahí va mi pregunta, y mi pregunta es la siguiente, Luis. ¿Tú crees, con base en lo que enseña la Iglesia Católica y con base en las Sagradas Escrituras, que es correcta la doctrina protestante de la justificación por sola fe? Buena pregunta, buena pregunta. Bueno, ahora ya nos dejamos de tirar flores y nos damos con el garrote. No, pero espera, la moderadora. Ah, ¿verdad? Adelante con tu tiempo, Luis Lisboa. Ok, perfecto. Ahora sí. Me había saltado a la señorita Paola. Muy bien. Yo cuando dije que estaba de acuerdo con los argumentos, la exposición básicamente del hermano Omar, es porque él estaba haciendo referencia a una justificación inicial. Y por supuesto, si hablamos de una justificación inicial, Dios no puede pedir obras previas a esa justificación y a esa gracia. Entonces, como Dios no pide obras previas, porque si no sería como, bueno, yo te doy la gracia en pos de tus obras, y no sería un regalo, sino sería un mérito esa gracia que el hombre se ganó, y en balde sería la gracia entonces. Entonces, en base a eso, es que yo dije que, bueno, no tengo ningún problema con la exposición del hermano Omar. Ahora, respondiendo a la pregunta, ¿no?, del hermano Omar, yo claro que creo en una cooperación entre la voluntad del hombre y la fe. Y esto va, de alguna manera, definiendo la justificación progresiva. ¿Por qué? Porque, claro, como católico, hoy por hoy, yo veo la justificación algo progresivo. Para el católico, justificación, santificación, no son cosas separadas. Es como algo que comienza en un momento, pero se va extendiendo a medida que el hombre va siendo justo. Por eso el hombre es justificado, pero también va a ser hecho justo en el carácter moral y espiritual. No solamente en un carácter, podemos decir así como legal, ¿no? No solamente con legalmente, sino que espiritualmente y moralmente Dios va a ser de ese hombre un hombre justo, y esa justificación es progresiva, es una transformación. Y para que esta transformación se vaya dando, Dios le pide al hombre la cooperación, que viene a ser la adhesión voluntaria del hombre a las ordenanzas de Dios. Dios le dice al hombre, bueno, yo te doy mi gracia, te doy mi espíritu, yo te he sanado, yo te he curado. Ahora, tú, tomado de mi mano, vas a cooperar, haciendo todo lo que yo te determine, todo lo que yo te mande. Y a medida que tú vayas haciendo lo que yo te demando, tu vida va a ir creciendo, va a ir progresando en cuanto a la santidad y a la justificación.
Por ende, sí creo, por supuesto, y sostengo firmemente que en una justificación progresiva, la cooperación de la voluntad del hombre es totalmente, podemos decir así, como importante dentro de la cosmovisión católica, ¿no? Tiempo. Muy bien, Omar García, su contrarrespuesta. Ok, siento que la respuesta no fue precisa, que hay ciertas contradicciones, porque por un lado reconoce que estamos hablando de la justificación, de la salvación inicial, es decir, la justificación, y que en ese sentido Luis dice no, las obras no, el hombre no es capaz de hacer buenas obras para que pueda cooperar con Dios en su justificación, pero luego más adelante va a decir que él cree que la salvación viene a ser el resultado de la cooperación de la fe más las obras. Hay una contradicción, y la Iglesia Católica actualmente no cree eso. Incluso lo vuelvo a remitir a la declaración conjunta sobre la doctrina de la justificación que se dio entre la Iglesia Católica y la Federación Luterana Mundial el 31 de octubre de 1999, por un lado. Por otro lado, me voy a remitir a los comentarios de los eruditos de la Biblia, más la traducción católica más importante de la Biblia, como es la Biblia de Jerusalén. Voy a leer lo que dice en nota de pie de página en Romanos 3:21. Miren lo que dice aquí, la Biblia de Jerusalén. Los versículos 21 y 22 reanudan precisando la tesis de Romanos 1, 16 y 17. Si la sección precedente partía de la justicia distributiva, tal como la veía el judaísmo, para mostrar que todos podían incurrir igualmente en la ira divina, ahora vuelve a la situación inversa. Dios ha querido dar su gracia a toda la humanidad, judíos y no judíos, de la misma manera. Por la fe sola. Por la fe sola, te remito, Luis. Ya tiempo. 3 minutos. Ok, gracias. Me dijeron que por formato eran 2 minutos de contrarrespuesta. Sí, yo pensé que eran 3. No se preocupe, está bien. Ya. Muy bien, Luis Lisboa, por favor, formule su pregunta. Ok. Muy bien, voy a formular mi pregunta y tiene como objeto el versículo de Santiago 2:24, ¿ok? Y quiero aclarar aquí algo. Es que la postura católica no ha cambiado, en realidad nunca cambió. Simplemente se ha dado una mayor exposición de la doctrina de la justificación, pero no es que haya cambiado. Pero bueno, eso no me corresponde ahora tratar de refutar, porque ya terminó el tiempo de refutación. Simplemente le voy a preguntar al hermano Omar sobre el versículo de Santiago 2:24. ¿Qué entiende él cuando Santiago dice que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe? Y cuando agrega, la fe es perfeccionada por las obras. Ok. Ha formulado su pregunta. Pongo el tiempo para responderla cuando usted quiera, Omar García. Ok, perfecto. Gracias porque me ha dado la oportunidad de contestar sobre esta porción bíblica que va desde el verso 14 hasta el 26 del capítulo de Santiago. Yo quiero decir que Santiago no puede estar enseñando que la justificación es sinérgica, es decir, por fe y obras. Y esto se comprueba con la atenta lectura. Veamos. Primero, los destinatarios. ¿A quién le está escribiendo? Se trata de creyentes. En el verso 14 dice hermanos míos, así que no puede estar hablando de la salvación inicial porque están dirigidas estas palabras creyentes. Segundo, se trata de creyentes que decían que tenían fe, pero que no lo demostraron con acciones.
En el verso 14 dice, ¿de qué sirve, hermanos míos, que alguien diga, tengo fe? Ahí está el detalle. Tercero, Santiago condena no la fe que justifica, Romanos 5.1, porque pues, Pablo no puede estar contradiciendo a Pablo, que dice en Romanos 5.1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, sino que lo que condena es la fe muerta de estos creyentes indolentes ante las necesidades de sus hermanos más pobres. Eso lo vemos en los versículos 15 y 16. ¿De qué sirve decir que tienen fe, pero cuando tenían a sus hermanos necesitados no lo ayudaban? Esa fe era una fe muerta y es lo que condena Santiago. Tercero o cuarto creo que es, Santiago les enseña que la fe que justifica no es una fe muerta, verso 17, y lo que nosotros creemos por sola fe no es una fe muerta. Nosotros creemos que una vez que el pecador es justificado, entonces a partir de ese momento es capaz de realizar buenas obras, pero no antes. Quinto, les demuestra en el versículo 18 que la fe se hace visible por las obras. Y yo te mostraré, dice Santiago, por las obras mi fe. Y yo te mostraré por las obras mi fe. No es fe y obra, es fe que obra, que es distinto como lo dice Gálatas 5:6, la fe que obra por el amor. También en el versículo 18 les demuestra que la fe, bueno, ya lo acabo de mencionar. En el versículo 19 nos dice Santiago que no es suficiente, pues estoy parafraseando, no es suficiente una ortodoxia si no resulta en una ortopatía y ortopraxis. Por ejemplo, los demonios creen que Dios es uno, pero eso no lo hacía poseedores de la fe que salva, porque solamente tenían un conocimiento intelectual correcto. Estos decían que creían y posiblemente creían en Dios, pero su fe era una fe solamente intelectual. Como otro elemento que quiero mencionar que se encuentra en los versículos siguientes es que Santiago cita el caso de Abraham como un ejemplo de una fe que obra. En realidad, Santiago está tratando no de la justificación del pecador ante Dios, sino de la justificación del creyente delante de los hombres, ya que lógica y cronológicamente Abraham ya había sido justificado muchos años antes, en Génesis 15:6 y no en Génesis 22. Se me acabó el tiempo, me parece. Sí, se acabó el tiempo. Perdón. No se preocupe. Empiezan los 2 minutos de contrarrespuesta de Luis Lisboa. Ok, lo aprovechó muy bien los 3 minutos. Sí, perdón. Yo creo que es justo que los segundos que yo me tomé de más se le puedan dar a Luis en su contrarrespuesta. No sé si te tomaste algunos minutos de más o segundos. Lo único que dije es que los aprovechaste bien. Los aprovechaste bien. Bueno, yo lo que tengo que decir al respecto de lo que dice el hermano Omar sobre la pregunta que le hice es lo siguiente. Aquí tengo yo el diccionario de Francisco Lacueva, diccionario teológico ilustrado, y en la página 304 sobre la gracia, él habla de un tercer sentido que tiene que ver con justamente la gracia que se va desarrollando por cooperación entre el hombre y Dios, y justamente hace mención a Santiago. Ahora, aquí tengo algunas Biblias protestantes, por supuesto, que dicen lo siguiente, en modo de introducción al libro de Santiago. Dice, propósito, Santiago escribe para alentar a los creyentes judíos que sufrían diversas adversidades y que ponían a prueba su fe, y corregir algunas ideas erróneas acerca de la naturaleza de la fe, y a exhortar e instruir a los lectores a poner en práctica la fe. ¿Ok? Ese sería el comentario de una Biblia protestante que es Vida Plena. Aquí tengo una Biblia reformada y es interesante por ser reformada. Dice lo siguiente, propósito, exponer el mito que la vida cristiana no es costosa y al mismo tiempo animar a los verdaderos creyentes a vivir la comunión con Dios. O sea, básicamente, la mayoría de protestantes eruditos, cuando hablan sobre el propósito del libro de Santiago,
dicen que el propósito de Santiago es justamente alentar a los cristianos a que pongan en práctica la fe piadosa. Ahora, si las obras por sí solas dan el resultado de la fe piadosa, en vano Santiago hizo un discurso. Debería dejar que todo siga su curso. Ok. Muchas gracias a ambos. Hemos finalizado este debate. Si me permiten, le daría la palabra a Luis Lisboa para que se despida sin, obviamente, hacer alusión a ninguno de los argumentos que se han dado en este debate o diálogo. Y posteriormente a él me despido yo para dejar al dueño de casa. Ok. Así bueno, que vamos, Luis. Muchas gracias, Paola. Y bueno, muchas gracias a todos los que vieron el debate, aquellos que esperaban sangre y de repente no fueron complacidos en esta oportunidad. Lo que me gustaría proponerle al hermano Omar de repente sería otro debate sobre la noción católica de la justificación progresiva versus la justificación posesiva, ¿no? Que creo que sería interesante y aquí habría mucho que hablar al respecto, ¿no? Bueno, así que bueno, me despido. Muchas gracias, Omar, también por el respeto, siempre mostrando tu elocuencia y buena educación. Ok, muchas gracias, Luis Lisboa. Yo agradecerles por esta posibilidad de moderar este debate, mi primera vez. Gracias por la confianza. Gracias a toda la gente en el chat. Creo que fue muy equilibrado el lado protestante con el lado católico. Muchas gracias a todos por su participación, por sus likes, por sus compartir. Y bueno, felicitarlo a ambos por el respeto, la educación con que llevaron estas intervenciones, este diálogo, debate. Muchas gracias a ambos y dejo al dueño de casa para que concluya esta transmisión. Ok, muchísimas gracias a ambos. En primer lugar, darle gracias a Dios que nos concede el don de la vida, nos provee alimentos, salud, trabajo y todo lo necesario, no solamente para el cuerpo, sino sobre todo para el alma. Extenderle también mi agradecimiento a Luis por aceptar este debate y por desarrollarlo de su parte de una manera respetuosa, amistosa, porque los debates no tienen por qué ser especie de rines de boxeo o arenas donde dos gladiadores compiten por ver quién sabe más o por quién es dueño de la verdad. Al final, no somos dueños de la verdad es dueña de nosotros. Entonces, agradecer a Luis, agradecer también la participación por primera vez como moderadora de la hermana Paula Orellana de Chile. Un fuerte abrazo, a pesar de que allá en Chile y lo mismo que en Uruguay son, con respecto a mi país, 3 horas de diferencia. Ahorita mismo, si no estoy equivocado, son las 10:40 de la noche. Así que agradecerles a ambos el tiempo. Gracias, hermana Paola. Ha hecho un excelente trabajo moderando. Siga adelante y seguramente si lo sigue haciendo también como ahorita, ya no se hablará tanto del hermano Joel Moody como el mejor moderador, por lo menos desde el lado protestante. Vamos o la hermana le va a quitar ese puesto. Agradecer también a los hermanos que me apoyan, que están en el chat, que comentan. Sergio Hugo, hermano Silva, el hermano predicador expositivo, Juan Peña, entre otros. Pero también agradecerle a los hermanos católicos que no vinieron aquí y gracias a Dios ningún garrotero, al contrario, vinieron buenos católicos y yo les recomiendo, permítaseme la recomendación a Luis de no unirse nunca a los garroteros, a esa línea de apologética y a esa línea teológica, y yo lo invito a que conozca a Testudo,
por ahí se dicen cosas feas de testudo, pero yo, que sin ser católico, estoy cerca de testudo, estoy allí compartiendo con ellos, les puedo decir que son muy buenos cristianos, que son buenas personas y que tratan de ser católicos consistentes. Así que gracias a las chicharitas, gracias a todos los testudos que vinieron a apoyar tanto a Luis como a un servidor. Agradecer a mi familia que me apoya, que me soporta, que les prive de este tiempo, que podría compartirlo con ellos, que podrían estar haciendo cosas ahorita mismo y se tienen que a veces callar y decir no voy a hablar porque está debatiendo, Omar está debatiendo. Agradecer también el apoyo incondicional, como seguramente el caso de Luis en su hogar, porque es tiempo que le quitamos a la familia de alguna manera. Y bueno, el que desee compartirlo, que lo comparta. Si no cumple las expectativas de algunos porque querían sangre, porque querían ofensa, insultos, yo siento que hemos hecho un buen trabajo. Cada uno expuso lo que quería o pretendía exponer. No siempre vamos a encontrar debates donde todo es irreconciliable. También podemos encontrar debates donde las ideas coinciden, y este debate creo que ayuda también para que los garroteros católicos como los garroteros protestantes se den cuenta de que no siempre las cosas son como se pintan a veces, sino que cuando leemos, por ejemplo, yo estoy seguro que muchos católicos garroteros, si no todos, desconocen esa declaración conjunta que la Iglesia Católica celebró allá en 1999, no es ni siquiera reciente, con la Iglesia Luterana, donde coincide básicamente con la doctrina de la justificación por la fe sola. Así que gracias. Pésimo servicio, dice, quería eso. Saludos a todos, bendiciones y gracias. Yo sé que me llevé más del tiempo de despedida. Un abrazo, Batman, Gibran y todos. No sé si alguno de ustedes, Luis o Paola, quieren comentar algo, no hay ningún problema. Pueden hacerlo. Confío que no va a haber, o sea, no tengo ningún tipo de problema que ustedes hablen. Si quieren decir algo antes de cerrar esta transmisión. Y si no, por mí está todo dicho. Ok. Bueno, hasta pronto. Dios los bendiga. Compartan este debate o diálogo, como le quieran llamar, y denle like a esta transmisión y suscríbanse los que no lo han hecho a este canal. Bendiciones y hasta pronto. Se fue ya Luis, qué rápido se fue. No he cerrado la transmisión.